Pasamos tanto tiempo en el trabajo y dependiendo de cuáles son las condiciones de entorno, sufrimos mucho o nos alegramos mucho y nos realizamos mucho. Y eso depende directamente de con quiénes trabajamos, nuestros compañeros de trabajo y sin duda nuestro jefe o nuestro líder, como decimos a veces como sinónimos hoy día. Sin embargo, muchas personas hoy están reportando sufrimiento en el trabajo, a través de denuncias. Cada vez es menos tolerable el hecho de que haya abusos en el contexto del trabajo, pero más allá de los casos extremos, como los casos de abuso, hay pequeñas dinámicas que hacen que para una persona no sea grato trabajar. Queremos hablar hoy día sobre liderazgos tóxicos en el trabajo y también sobre qué pueden hacer las organizaciones para hacer que esos ecosistemas sean ecosistemas sanos para los trabajadores. Y para eso estamos con Elisa Anzoleaga, directora de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar aquí, Elisa. Hola Paloma, muchas gracias por invitarme. Quisimos repetirnos el plato contigo, Elisa. Ya te habíamos tenido antes en Sanamente, porque sin duda el ámbito del trabajo es uno muy importante al que tal vez hemos dedicado poca ciencia para corregir, mejorar, y es uno de los espacios de crisis. Como especialista, ¿han percibido ustedes que efectivamente la gente reporta mayores problemas en el trabajo que antes? Y si la respuesta es sí, ¿esto se debe a que aumentaron o a que salieron del closet los problemas en el trabajo en materia de salud mental? A ver, yo creo que los problemas de salud mental relacionados con el trabajo, lo que nos dicen las cifras es que han ido en aumento. Es decir, en el año 2019 un 23% de los problemas de salud relacionadas con el trabajo, es decir, de cuadros calificados de origen laboral, eran de salud mental, y hoy día esa cifra ha aumentado el año pasado, no sé cómo estamos ahora, a un 29%, es decir, 1 de cada 3 problemas de salud relacionados con el trabajo son de salud mental. ¿Tiene que ver eso con que las trabajadoras y trabajadores nos pasó algo en la cabeza y nos empezamos a enfermar más? No. Tiene que ver esto con que las condiciones de trabajo se han ido poniendo cada vez más difíciles, es decir, se ha ido precarizando el empleo, asistimos a procesos de alta incertidumbre, de alta vulnerabilidad laboral y procesos internos que de alguna manera hacen que el trabajo, esa que es la actividad más central en la vida de las personas junto con la familia, sea un determinante fundamental de nuestro resultado de salud mental. Ahora, eso coexiste también con una crisis social que ha dado cuenta que tal vez nos ha generado una mayor conciencia respecto de cuánto sufrimos en este contexto y también con una sensación de incertidumbre general que no solo se circunscribe al ámbito del trabajo. Lo tiendo a decir porque en este programa algo que aprendemos sistemáticamente es esta idea de que somos sistemas complejos y estamos interrelacionados y que no es posible sanar uno sin sanar todo, ¿verdad? Absolutamente. Por lo mismo quisiera entrar sobre el sistema del trabajo. ¿Cuán sano es el sistema laboral si uno lo pudiera mirar desde afuera y cuáles son sus inconsistencias? En términos generales, por supuesto, a grandes rasgos que tú puedes ver como un patrón tal vez. Sí. Bueno, primero lo que hay que decir es que hay que establecer distinciones entre mercados de trabajo, sistemas de trabajo, sectores ocupacionales, etcétera, ¿ya? Sería injusto y sería evaluar a todos por igual. Decir que el trabajo ya va a depender mucho si trabajas en el retail, en la banca, en la industria productora de alimentos o en los portuarios. Y hay una microinformación. ¿Cuáles son los sectores más difíciles? Ahora, ¿cuál es la pauta que conecta o cuáles son los problemas globales y generales al mundo del trabajo? Asistimos a procesos de intensificación del trabajo, es decir, hoy día hay que hacer más con menos tiempo, con menos recursos, con menos personas, es decir, trabajar bajo presión. Sí. Ese es un indicador que es común a todos los sectores económicos y a toda la jerarquía ocupacional, desde el gran gerente hasta la persona que está en la escala de la jerarquía ocupacional más abajo. Ese es un patrón. Asistimos a procesos de falta de diferenciación entre los espacios de trabajo y de no trabajo, lo cual con la pandemia se agudizó y se hizo brutalmente esta idea del teletrabajo, que no era teletrabajo, era trabajo remoto, a distancia, arréglesela como pueda, rompió definitivamente la frontera entre el trabajo y el no trabajo.
Y por lo tanto la dedicación... ¿Y esa frontera ha costado recuperarla ahora que hemos vuelto más a la normalidad? Muchísimo, muchísimo. ¿Ya? Esa frontera yo te diría que todavía quedó muy difuminada. Es más, con estos esfuerzos de armar sistemas de trabajo híbridos, donde un pedacito se está en la oficina, otro pedacito se está desde la casa, eso está generando todavía muchos problemas. Oye, pero uno creería que eso en buena parte de la población es valorado, poder trabajar desde la casa. Y sin embargo, podríamos decir, o las cifras podrían decir que finalmente es más malo que bueno. Yo creo que nuevamente tendríamos que analizar dependiendo en quién. Hay grupos y sectores ocupacionales donde trabajar desde la casa es fantástico, personas que no tienen, que tienen espacio, que tienen una infraestructura en su casa para poder trabajar. Tiene todo que ver con tus condiciones en la casa. Tiene que ver con tus condiciones de vida. Si tienes o no unos niños chicos que cuidar y que están ahí al mismo tiempo que estás trabajando, si tienes o no apoyo doméstico. Entonces, las generalidades acá, la verdad es que nos ocultan grandes desigualdades. Oye, pero qué complicado que el trabajo pueda hacerse cargo de lo particular. Mira, vamos a hablar infinitamente de esto, pero quisiéramos hablar de algo particular dentro del trabajo, que tiene que ver con quienes lideran. El jefe te puede hacer la vida imposible o te la puede hacer perfecta. Y historias de terror hemos escuchado miles, como el jefe que te quiere echar pero no te puede echar y te tortura y te acosa. Pero también hemos escuchado miles de historias de terror de personas que no saben ser jefes. Entonces, ¿cómo vemos hoy día y evaluamos ese rol? ¿Y cuáles son las luces que nos entrega la psicología o lo que ustedes estudian para poder hacer que estos espacios sean más amables? Sí. Mira, el rol de las jefaturas es fundamental. Si uno se mete a Google y hace un análisis de prensa, ¿por qué renuncia la gente? La gente no renuncia a las empresas, la gente renuncia a los malos jefes. ¿Ya? Eso, primer dato de la causa, hay bastante evidencia en el sentido. Y el rol de jefatura o liderazgo es fundamental en el bienestar o malestar. En la pandemia, lo que vimos en los equipos de salud, que el resultado de salud mental de los equipos estaba estrechamente vinculado con el rol que habían jugado las jefaturas con esos equipos. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Tenemos hoy día en Chile una meritocracia malentendida, entonces la idea es que el mejor trabajador lo convierten en jefe, asumiendo que por arte de magia esa persona va a adquirir unas capacidades para ejercer una jefatura de manera adecuada, para poder conducir, para poder... Claro, te nombran jefe como un premio, pero no te califican para el rol. Absolutamente, entonces pierdes el mejor trabajador o trabajadora, te ganas el peor jefe. Y las organizaciones... A menos que venga iluminado, digamos, de nacimiento. Al menos que tenga unas características particulares, ¿ya? Cosa que es muy rara, eso no ocurre así. Los estudios de liderazgo nos muestran que el liderazgo no es algo, los primeros estudios de liderazgo, el liderazgo carismático, se nace jefe, etcétera. No, eso no es así, ¿ya? El liderazgo, la posibilidad de poder conducir equipo es algo que se entrena, es algo que se aprende, que requiere experiencia, que requiere ser desarrollado. Y hasta hace poco, la mayoría de los estudios lo que hacen es estudiar los liderazgos adecuados, constructivos, los liderazgos transformacionales, los liderazgos éticos. Lo que está de moda ahora es el liderazgo compasivo, ¿ya? Y así un sinnúmero de estudios de liderazgo con apelativos positivos, que está muy bien que se estudien. Sin embargo, se ha puesto menos atención a los liderazgos destructivos y a los nocivos efectos que pueden tener en las personas y en las organizaciones. El liderazgo destructivo no es solo el liderazgo autoritario, que todo uno se imagina un líder tóxico destructivo, el líder autoritario. Sí, pero también la evidencia nos muestra, y los estudios que hemos hecho en Chile, nos muestra que hay otros estilos de liderazgo que pueden ser tan destructivos o negativos como los liderazgos autoritarios. Por ejemplo, el líder laissez-faire, ese líder que deja ser, ese líder que no conduce, que no guía. El ausente, te iba a decir. El líder ausente, ¿ya? El no líder, toma decisiones, el evitativo, que no se hace cargo, claro. El evitativo, ¿ya? De eso estamos plagados. Llenos. ¿Ya? Y esos líderes tienen peores efectos en la salud mental, en el bienestar de los equipos y en los resultados de la organización. Claro, porque dejan que la selva se opere por sí misma y eso nunca se resuelve solo. ¿Ya? Lo sabemos. Y bajo unos argumentos como súper positivos. No, yo soy democrático, la gente sabe lo que tiene que hacer, todos ellos son adultos y profesionales. Claro. Pero eso no ocurre así, el trabajo no opera así. De todas maneras. Oye, ¿y qué otros factores tóxicos existen? Pienso en los clásicos, ¿no? De nuestra propia sociedad, la forma en la que
¿En quién nos convertimos cuando tenemos poder? ¿Cómo se relacionan los hombres y las mujeres con el poder? Etcétera. ¿Qué otros elementos nos ayudan a distinguir? Yo creo que es súper importante decir acá que un líder tóxico, negativo, destructivo, etcétera, no es un mal ser humano. ¿Ya? Es importante decir eso. Puede además ser un... Pero es un humano sin herramientas. Pero es un ser humano que no tiene herramientas, pero además es un ser humano que está en un contexto de trabajo, que muchas veces puede estar empujando para que se ejecuten o ejerciten ciertos comportamientos o conductas que pueden ser nocivos para los otros. Ejemplos, sistemas o diseños de trabajo con establecimiento de metas que son difíciles o imposibles de cumplir. Como todos los sistemas de trabajo. Sistemas de trabajo donde lo que se premia es la competencia y no la solidaridad entre pares. Totalmente. Por lo tanto, socavas aquí el factor protector de la salud mental, que es ese vínculo con el otro. Eso pasa mucho en el retail, por ejemplo. Así es. ¿Ya? Ya, me interesa harto, perdona que te interrumpa, sí, pero existe esta idea, sobre todo en esta época de revolución feminista, de que las mujeres, por esta iluminación estructural que tenemos de nacimiento, de haber nacido con la capacidad de compartir, y yo voy a agregar más bien para sobrevivir, compartir, para sobrevivir, colaborar, eventualmente podemos ser mejores jefas que los hombres. Háblame de ese mito. Si lo es o no lo es. Mira, ahí hay varias cosas que decir. Lo primero es que muchas veces las mujeres, para llegar a ocupar puestos de liderazgo o de alta autoridad, han debido tomar rutas hipermasculinizadas, sí, pues, agarrarse a codazo y tener estilos de conducción y de liderazgo que al finalmente son un hombre. Súper masculinizados. Súper de masculino. ¿Ya? Entonces esta idea de no, las mujeres son peores que los hombres. No son peores que los hombres. Por otro lado, está esta otra idea de que las mujeres tienen estrategias más participativas, más colaborativas, etcétera. Yo creo que es cierto. Yo también. Eso es porque así. Esa es la otra estrategia para llegar al poder. O sea, o llegas al poder asesinando a alguien, digamos, y a muchos, porque muchos hombres tienen más oportunidades que una mujer, o llegas colaborando también. Exacto. Y hoy día es el momento de eso. Sin embargo, cuando uno hace estudios de estereotipos, pensemos en liderazgo en salud, en un foco particular, que nosotros estamos haciendo un proyecto Fondesis sobre liderazgo destructivo de salud mental en trabajadores de la salud pública en Chile, uno ve que hay a nivel discursivo, hay una alta valoración de estos atributos femeninos del liderazgo, esta cuestión más comunitaria, más participativa, etcétera, a nivel discursivo. Pero al momento de evaluar comportamientos de liderazgo, siguen valorando los comportamientos de liderazgo masculinos. Asertividad, ejecutividad, resolutividad. Porque es lo que nos han dicho, que se necesita un jefe, ¿no? Claro. Tiene todo que ver con eso también. No me queda nada de tiempo, pero igual voy a hacerte una micro pregunta para una micro respuesta. Que es, ¿de qué manera nosotros o los mismos jefes reproducen o no los sistemas de desigualdad? Lo hablábamos un poquito antes de esta entrevista y me parece muy interesante el punto, porque parece que estamos cableados tanto para discriminar a las mujeres versus los hombres, como también para volver a replicar esos esquemas, ¿no? Sí. A ver, las organizaciones, hay varios autores que dicen que las organizaciones reproducen, son un espejo de la sociedad y reproducen todo lo que ocurre fuera, y entre ellos reproducen la desigualdad. Hay algunos que hablan de regímenes de desigualdad, que serían procesos, procedimientos, relaciones que interrelacionadamente producen o reproducen desigualdades de género, de clase, de raza, etcétera. ¿Ya? Y eso ocurre en la sociedad y ocurre también respecto a la distribución del poder. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se reproduce la desigualdad? A través de las contrataciones, a través de los ascensos, a través de la asignación de roles en una organización. Entonces, pueden, dicho coloquialmente, pasar piola. Tú puedes tener un sistema de contratación lleno de concursos, de procedimientos, etcétera, pero llegado el momento de toma de decisiones, es posible apreciar que se ponen en juego cuestiones de desigualdad social y que están dadas por estos otros espacios de no poder fuera de la sociedad. Totalmente. Ser mujer, ser pobre,
pertenecer a una etnia, ser migrante, etcétera. Totalmente. Sí, la verdad es que qué bueno que los estudios lo respalden, pero tenemos esa experiencia todos los días, como que no es novedoso para nosotros finalmente. Elisa, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar en Sanamente. Muchas gracias por la invitación.